José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió: ya se han ido de acá y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Cuántos habían escuchado esta historia antes? La habíamos escuchado. Hoy vamos a pensar en un tema, les comentaba hace un momento, que se llama sanando las relaciones familiares. Y algunos de nosotros a veces decimos: pues yo no tengo malas relaciones, yo me la voy súper bien con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos. Y la idea es que en un primer momento hoy podamos pensar si realmente es así como nosotros pensamos, o hay síntomas que tal vez muestran que sí hay por allá algunas cosas que se tienen que trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hoy de atrás hacia adelante con el texto. El versículo 12, vamos a mirarlo. Dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y resulta, yo quiero que nosotros miremos el versículo 18. El versículo 18 dice que ellos conspiraron, textualmente dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Les voy a contar una cosa. Cuando yo era niña, mis papás me mostraban la Biblia ilustrada. Entonces en la Biblia ilustrada estaba que José estaba mostrando la túnica, y luego está cuando los hermanos lo quieren matar y lo meten a una cisterna. Y yo cuando era niña yo decía: pero tan malos, pero ¿por qué lo querían matar? ¿Pero qué les pasa? O sea, como que yo de entrada, en mi ignorancia, ¿sí está bien? Ahí está bien, sí, aquí está bien. En mi ignorancia, gracias. En mi ignorancia yo decía: pero ¿por qué tan malos? ¿Por qué lo querían matar? Y en la historia que yo creía de niña de 8 años, los malos eran los hermanos. Y tal vez uno siempre dice: pero estos tan gamines, o sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo lo van a matar? Porque si es el hermano, o sea, sangre de la sangre de uno. Y luego uno va creciendo y con el paso de los años uno se va dando cuenta que hay cabos sueltos en esa historia que uno necesita procesar. Yo quiero que nosotros en primer lugar pensemos que las heridas emocionales en muchas ocasiones están ahí, aunque nosotros no las veamos. Aunque tú no las veas, las heridas emocionales o las heridas familiares a veces están ahí. Uno se pregunta: pero ¿por qué los hermanos querían matarlo? ¿Pero por qué querían hacerle daño? Y uno dice: no, pues muy posiblemente ellos ese día se levantaron y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para matar el tiempo? Ah, ya sé, matemos a José. No, no fue así. Las heridas estaban de hace mucho tiempo ahí guardadas. Y yo quiero que nosotros hoy pensemos que ellos tuvieron una conducta, una intención en su corazón que reflejaba una herida. Y en primer lugar yo quiero motivarte a que tú pienses hoy qué conductas tal vez hay en tu actuar que reflejan que hay una herida. Y a continuación mis ejemplos entonces. A veces nosotros tenemos conductas como por ejemplo la ira. Respondemos todo el tiempo airados. ¿Qué pasó? No me parece, es que no es justo, es que ¿qué les pasa? Y respondemos con una ira que está ahí como latente. Y a veces la gente dice: pero a este ¿qué le pasa que todo el tiempo está airado? Todo el tiempo está como molesto. Y esa ira responde en muchos casos no al momento presente. Algo que tal vez a veces nosotros creemos es que el airado o la persona que tiene ira reacciona así al momento. No. La persona que tiene ira reacciona porque tiene algo ahí que aún no procesó y que hace que esté muy irascible. Otro de los síntomas son esas conductas evitativas. ¿A ustedes les ha pasado que a veces nos gusta evitar? Somos la generación a la que le gusta evitar. Para nosotros es muy fácil decir: no,
no quiero, no puedo, no estoy. O tener una excusa. A uno le invitan a algo y lo mejor es decir, no puedo, ¿por qué? Y tener una excusa. Y a veces evitamos las relaciones, evitamos dejar el corazón en una relación porque nos da miedo ser heridos o nos da miedo ser ¿qué? Lastimados. Porque en muchos casos hemos tenido una herida de hace mucho tiempo que no se procesó y que no se sanó y actuamos como personas heridas. Ellos aquí están actuando como personas rencorosas, pero no es una herida que nació ese día, es una herida que viene hacia atrás. Y yo quiero invitarte a que tú hoy puedas pensar qué conductas yo tengo a las que a veces yo no les encuentro explicación. ¿Por qué la gente me dice que yo respondo con irritabilidad? ¿Por qué la gente me dice que yo respondo como ausente, que yo me la paso como aislada, que estoy pero no estoy, que estoy pero con la mirada perdida? O que estoy pero no conecto. ¿A ustedes les ha pasado? En cada familia hay una persona que para las Navidades la persona llega y es como un cuñado a veces, o es como un tío, no sé, o una tía, bueno, alguien que en las Navidades está ahí pero no está. Todo el mundo habla y todo el mundo recoche y todo el mundo habla y la persona está ahí como en cuerpo presente, pero tiene la mente por allá rescatando las ballenas perdidas del mar Mediterráneo. O sea, está por allá, ido, ausente. Y su forma tal vez de afrontar la realidad es evitando, es ausentándose. Entonces vamos a pensar qué síntoma tal vez nosotros hoy estamos evidenciando en las relaciones. Tal vez tú dices, he tenido una pareja y otra y otra y otra, pero no quiero comprometerme con ninguna. Es que no, definitivamente no hay ningún hombre que me dé la talla. O es que no hay una mujer que me dé la talla. Tal vez hay algo por allá que pueda dar cuenta de esa conducta que yo estoy teniendo el día de hoy. ¿Listo? ¿Me van siguiendo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar qué conductas pueden estar marcando, porfa, regálame, sí, qué conductas pueden estar marcando que hay una herida en nosotros. Y vamos a ir donde comenzó todo. Acompáñenme, porfa, en el texto 37, versículo 1. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Así que José era lo que es conocido en el bajo mundo como el hermano. Sí, eso, así, digámosle de una bonita forma. Él pone quejas, sí. El que ponía en contexto al papá sin que el papá se lo pidiera. Normalmente esos hermanos así, ¿cómo los ven los demás? Ay, tan lindo mi hermano que fue, le dio quejas a mi papá, tan hermoso él. No. Pero entonces el versículo 3, miren lo que dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su. Ustedes se pueden imaginar, para que el texto lo diga es porque era muy evidente. Ustedes han notado que a veces los hijos decimos, es que mi papá quiere más a tal, es que mi mamá quiere más a tal. Pero una cosa es que uno lo diga y otra cosa es que los papás lo confirmen. Miren lo que dice el texto, el versículo dice, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, es como si oficialmente mis papás se reunieran con mis hermanos y dijeran, voy a hacer una reunión con todos ustedes y voy a declarar que yo quiero más a Einar. ¿Ustedes se imaginan, Elizabeth y yo cómo quedamos? O que digan, yo quiero más a Elizabeth. Einar y yo, ¿cómo quedaríamos? O sea, Jacob había hecho un anuncio oficial de mi hijo favorito es José. Ustedes se imaginan los hermanos lo que tenían que afrontar día a día sabiendo que tenían un hermano que era el favorito y que su papá lo gritaba a los cuatro vientos. Entonces, lo primero que les dije es vamos a identificar qué síntomas tenemos de una herida, pero en segundo lugar vamos a mirar cuáles son las causas de esas heridas familiares. José había crecido y sus hermanos habían crecido en un contexto de hijos favoritos. Entonces yo quiero que nosotros hoy pensemos
¿Cuál es el contexto en el que nosotros hemos crecido? Porque una de las cosas que más daña es sentir que papá quiere más a otro. Y cuando uno es el que ha sido más querido, pues los otros son los dañados, son los heridos. Y vamos a pensar en algo, porque digamos que algo que es importante en esta historia es que José inicialmente tal vez no se da cuenta de esto. Su papá de manera clara le dice, tú eres el favorito, tú eres el especial, pero para él no es tan claro. Yo quiero que nosotros pensemos en algo y es cómo es de notable hoy en la actualidad ese trato preferencial hacia los hijos. Y vamos a pensar en los hijos mayores. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos hijos mayores? Manos arriba. O, bueno, no, los mayores estamos en estrato especial. Los mayores, arriba. Bien. Bueno, a veces los papás tienen un trato diferencial hacia el hijo mayor. Díganme características del trato de papá hacia el hijo mayor. Lo regaña más, ¿qué más? Le delega obligaciones. Una de las causas que más problema genera en la crianza a veces es porque al hijo mayor le generan mayor responsabilidad, mayor expectativa. Es que tú sí puedes, es que tú puedes con eso. Dale que tú puedes sacarlo adelante. Entonces el hijo mayor crece inhibiendo lo que siente. No lo muestra porque papá y mamá le enseñaron que tenía que mostrarse siempre fuerte, siempre en perfectas condiciones. Y eso empieza a cargar al hijo mayor, porque el hijo mayor nunca puede mostrarse vulnerable, pero sufre en silencio, porque cuando papá y mamá tratan con condescendencia al menor, el mayor dice, yo a veces quisiera que me trataran así como tratan a los menores, que los apapachan, que los miman y que no tienen que estar perfectos todo el tiempo. Y es un fenómeno que ocurre con los hijos mayores. El mayor normalmente se autoexige más, se da más palo a sí mismo. Es una persona que normalmente está exigiéndose más porque tiene el estigma o las expectativas de los papás. A veces pasa con los hijos mayores que están en un proceso y que están mal, pero no dicen nada. Porque papá y mamá en ocasiones se podrían defraudar si el mayor se quiebra. Pero a veces no pasa el tema con el mayor, a veces pasa con el hijo menor. ¿Quiénes aquí son menores? Entonces levantemos la mano los menores. Ok, no vamos a hablar de ustedes, solo de los hijos menores en general. Algo que pasa con los hijos menores es que los hijos menores a veces crecen con una sensación de yo no doy la talla como mi hermano el mayor. Porque con el menor, seamos honestos, si con el primero uno lo llevaba al médico a la primer gripa, uno con el menor tiene que estar a punto de convulsionar como para que uno en verdad lo lleve al médico de urgencias, ¿sí o no? Entonces el menor se cría en un relax. O sea, si el mayor le llega a uno con un 4, el mayor, uno al mayor le dice, hijo, tú puedes, hijo, vamos por un 5. Pero pues si el menor le llega a uno con un 4, uno dice, bueno, pues pasó, no pasa nada. Qué bueno que pasó. Entonces el menor va creciendo con menos exigencias y en la medida que va creciendo el hijo menor tiene menor nivel de expectativas de los papás, entonces es más libre, toma decisiones diferentes. Él se atreve en la vida, él se arriesga porque pues él no tiene mucho por perder, porque en verdad los papás no esperan a veces mucho de él, entonces él no se va a dar tan duro en la vida. Entonces es importante que nosotros aquí pensemos, tal vez yo siempre fui tratado como el menor. A veces los menores tienen una particularidad y es que se enferman más, a veces. Y entonces hace que el papá lo subestime o lo victimice. Tú no eres como tan capaz, que pesar de ti, qué pecadito, mi bebé tan chiquito. Y siempre nos ven así. Entonces la idea es que nosotros pensemos cómo a veces como hijos vamos creciendo con un estigma que va marcando nuestra conducta. Los hermanos de José crecieron con un estigma y es mi papá prefiere a José. Nosotros no somos los favoritos de papá. Entonces nosotros tenemos que vengarnos ¿de quién? Claro, nosotros no nos vamos a vengar de papá, nos vamos a vengar de José, pero aquí la culpa ¿de quién es? Sí, digámoslo a viva voz, ¿de quién es? Totalmente, porque uno de los errores que nosotros tenemos es que nos enganchamos con el preferido, pero la culpa es de yo no me había dado cuenta que aquí estaban sentados mis papás, les acabo de ver. Bueno,
Igual ya dije lo que iba a decir de los hijos, así que ya nada que hacer. Bueno, entonces, retomando el tema, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones los hijos no se dan cuenta y tal vez tú y yo no nos damos cuenta de eso, pero yo quiero que tú hoy evalúes tus conductas. Tal vez a veces tú te has dado cuenta que tú eres el que resuelve, siempre llamas, siempre solucionas, siempre estás fuerte y a veces te has querido quebrar, pero tú dices, yo no me puedo quebrar, porque en mi casa yo soy el que está a cargo, yo de mis hermanos soy el que tiene que estar a cargo. Y tal vez hoy tú necesitas identificar, quizá en mi corazón hay algo, pero hoy la idea es que tú puedas decir, voy a sanar eso, ¿listo? O tal vez tú dices, yo soy el menor, yo nunca me hice a cargo de nada, yo todavía tengo 35, 40 años y nunca quiero salir del lado de mis papás, tal vez porque me da miedo la vida. Entonces tal vez tú hoy necesitas identificar dónde fue que fuiste lastimado, dónde fue que fuiste tal vez subestimado por tus papás y hoy puedes salir de allí. ¿Listo? Me van siguiendo entonces con las causas de las heridas, ¿verdad? Esas son las heridas por los hijos favoritos. Vamos a ver el versículo 5, quiero que me acompañen. Dice que, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Resulta que José empieza a tener sueños. O sea, no le bastaba con ser el favorito y con tener una túnica de muchos colores, sino que además él se le ocurre la gran idea de empezar a soñar cosas. Él sueña cosas y resulta que él se las cuenta a sus hermanos. Él les dice, pues yo soñé que yo era un manojo y todos ustedes se inclinaban a mí. ¿Cómo les parece la perla? Como que tú llegas y un hermano dice, pues yo soñé que en el futuro yo era archimillonario y que yo era más o menos del estrato de Bill Gates y que todos ustedes eran mis subordinados. ¿Qué tal el sueño adaptado a esta generación? Pues uno no le va a decir, ay hermano, tan lindo que soñaste eso, qué chévere, sí, yo quiero trabajar contigo, dame puesto de secretaria. No, uno va a decir, pónganle palabras ahí, sobrado, petulante, como sea. Pero el problema no es lo que sucede con José. Lo que ocurre acá, vamos a ir al versículo 11, dice que, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en el hebreo de meditaba, tiene que ver con guardaba eso. ¿Saben qué es lo que hizo Jacob cuando a la perla de José le ocurre la gran idea de contarle el sueño a sus hermanos? ¿Saben qué hizo Jacob? Guardó. Dice en el primer sueño que lo reprendió, pero en la segunda parte dice que él meditó en ello, guardaba eso, lo tenía ahí. Jacob no le dijo nada. Jacob simplemente dijo como, tenaz. Así como cuando el hermano de uno le hace algo a uno y el papá dice, y se queda callado. Y no dice nada el papá. Y eso genera en nosotros una herida mayor, porque el papá de José, no lo confronta, no le dice, mira José, esto que tú acabas de hacer es indelicado, eso no se hace, no seas tan sobrado, tan petulante, no le dice nada. No se podía comunicar con José, pero vamos a ver más adelante porque pasa algo aún más. Quiero que me acompañen ahí en el texto, por favor, porque hay algo que ocurre y es que en el versículo 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Entonces, Jacob no se comunica bien con José, pero Jacob tampoco se comunica bien con los hermanos de José. Jacob no sabía comunicarse. Mandaba a su hijo de razonero. Y así como les dije que una de las causas de las heridas era los hijos favoritos, una segunda causa de heridas en los hijos es la falta de comunicación con los padres. Una de las frases más fuertes sobre la adolescencia es que los hijos en la adolescencia no se rebelan
contra la autoridad de los padres, sino que se rebelan contra la falta de relación con sus padres, porque no tienen relación. Entonces ellos dicen, ok, me voy a comportar como sea, a ver si yo llamo la atención de mi papá, a ver si yo llamo la atención de mi mamá. Y aquí tenemos un problema, y es que Jacob no se comunica con sus hijos. Jacob no se sabe comunicar con sus hijos. Y como no se sabe comunicar con sus hijos, les manda razones. Y entonces en este momento, al mandarle razones, lo que sucede es que sus hijos empiezan a notar una brecha en la comunicación. Y yo quiero que tú y yo pensemos cómo se comunicaban nuestros padres con nosotros. ¿De qué manera? Porque antes, muchas veces los papás se comunicaban a los gritos, que ya le dije que oiga, que pilas. Pero a veces los gritos no lastiman tanto como el silencio. Porque venimos tal vez de tradiciones en las que cuando papá o mamá se ponían bravos, ¿qué hacían? No hablaban, nos hacían la ley del hielo y le decían a uno como, hable con la pared y ya, y uno se quedaba en silencio. Muchos de nosotros tal vez crecimos en entornos en los que papá y mamá no decían nada. Pasaban días y uno sabía que a papá y mamá algo les pasaba porque estaban callados, o uno los veía tal vez llorando o alejados, pero no decían nada. Y hoy en día tal vez tú has notado que cuando estás en una situación difícil, lo que haces es que no dices nada. Y tú dices, pero no sé por qué me comporto así. O tal vez, y una de las cosas que yo les quiero contar es que una de las formas más fáciles para yo darme cuenta de las cosas que yo hago muy mal, adivinen cómo es. Porque las veo en mis hijas a veces. Y cuando las veo yo digo, yo no sabía que yo hacía eso. Porque por ejemplo a veces hay una que comienza y dice, rápido, 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 rápido. ¿A quién se parece? Pues a mí, porque yo comienzo rápido, rápido, rápido. O a veces dice, vamos a poner una canción y salimos en una canción. Poner una canción es que nosotros ponemos una canción de 3 minutos y tenemos que estar listas en 3 minutos. Entonces ya saben, vamos a poner un restart, ya se sabe la canción y salimos en un restart. Y ahí yo me empiezo a dar cuenta de patrones que van copiando. Entonces la idea es que tú hoy te preguntes, ya sé, ¿por qué es que mi hijo está tan alejado? Porque a veces una de las cosas que pasa es que vemos a los hijos alejados y creemos que la culpa es de ellos. Pero en muchas ocasiones ellos se comportan así porque es la forma como vieron que nosotros tramitábamos nuestras emociones. Y el tercer problema que nosotros vemos acá, versículo 35, quiero que por favor me acompañen. En el versículo 35 de Génesis capítulo 37 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. La historia nos cuenta que los hermanos querían matar a José, pero uno de ellos dice, no lo matemos, metámoslo en una cisterna. Lo meten en la cisterna y lo venden. Y después le cuentan al papá que lo devoró una bestia del campo, y entonces el papá tiene que llorar a su hijo. Pero lo que nos muestra este texto es que todos ellos llegan a consolar a Jacob. ¿Y qué dice el texto? El versículo dice, acompáñenme ahí porfa, dice, y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir ningún. ¿Ustedes se imaginan que el papá de uno esté llorando y uno se le acerca a abrazarlo y le dice, tranquila, tranquila, que yo estoy? ¿Nos pasó? No había cercanía entre Jacob y sus hijos. Venimos de generaciones donde los papás nos enseñaron que teníamos que estar fuertes y que teníamos que amarrar las emociones por dentro y guardarlas. Qué duro es cuando un papá nos enseña como hijos, y como hijos ahora adultos de 30, los que tenemos 25, 28, vamos creciendo y pensamos que así es como hay que tramitar la vida, callados, porque era la única forma en la que aprendimos de nuestros papás. Y entonces uno se pregunta, es que yo no sé por qué mi hijo es tan callado. Pues porque nosotros no nos comunicamos bien con ellos. Entonces ellos no aprendieron a comunicarse bien con nosotros. Y porque no hubo cercanía. Les dije, hay 3 tipos de heridas familiares de las que vamos a hablar hoy. Una,
los hijos favoritos. 2, la falta de comunicación. Y 3, la falta de cercanía y proximidad. Tal vez a ti te cueste hablar, pero el problema es que a veces no permitimos ni un abrazo. Y yo quiero que tú hoy pienses por qué me cuesta abrazar. Porque hay gente a la que uno abraza. Cualquiera de ustedes que quiera tener el mejor abrazo de su vida, lo único que necesita hacer es abrazar a mi esposo, porque él da los mejores abrazos de la vida. Ustedes se sienten súper amados. Pero hay gente que uno la abraza y se quedan así. Yo a veces le digo a la gente, levante el brazo, abrazar es así. Le pongo el brazo para que me abrace, porque no saben abrazar. Porque nunca sintieron ese abrazo o esa cercanía. Y tal vez tú dices, es que yo no sé yo por qué soy tan seca. Y yo quiero que tú ahora digas, tal vez en mi casa yo no sentí abrazos. Y tal vez has terminado muchas relaciones de pareja porque te dicen, es que tú eres muy frío, es que tú eres muy distante, ¿por qué eres tan distante? Y tal vez en muchas ocasiones tal vez tú te sientes, me cuesta relacionarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema tengo yo? ¿Por qué la gente no se me acerca? Y es importante que tú en este momento puedas pensar y decir, ya sé, eso comenzó en tal momento. Y la idea es que tú puedas tener unos 30 segundos ahora para que pienses, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo me volví así? ¿Desde cuándo y hace cuánto? ¿Listo? Porque, voy a darle los 30 segundos, porque tal vez la herida no comenzó ni siquiera contigo o ni siquiera con tus papás. Tal vez la herida comenzó más atrás. Y yo quiero que ustedes me acompañen aquí en el texto. Vamos a seguir en Génesis, porque Génesis nos muestra esta historia, es una historia muy bonita, pero nos muestra algunos baches que son difíciles. Y les voy a leer Génesis más atrás, Génesis capítulo 27. Quiero que me acompañen a Génesis 27, 41. Génesis capítulo 27, 41 dice, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. A Jacob, su mismo hermano lo había querido matar. Ahora los hijos de Jacob quieren matar a José. Lo mismo que le pasó a Jacob le está pasando a su hijo José. O sea que no comenzó ahí, viene de más atrás. Y yo quiero que nosotros pensemos que muchas de las situaciones que nosotros vivimos en familia no comenzaron con nosotros, ni comenzaron con nuestros papás, sino que a veces comenzaron con nuestros abuelos, con otras generaciones. Y la idea es que tú y yo hoy podamos pensar cuándo comenzó esto. Porque para Jacob era normal, totalmente normal, las peleas entre hermanos. Era normal durar 20 años sin hablarse, porque ese fue el tiempo que él duró sin hablarse con Esaú. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tú has normalizado? Porque así lo has visto toda la vida en tu familia. No es que en mi familia nos vemos una vez al año, no es que en mi familia no nos hablamos nunca, no es que en mi familia cercanía, nada, nunca nos llamamos porque eso termina en problemas. ¿Qué hemos normalizado? ¿Qué tú y yo hemos normalizado, pero que no es normal, pero que viene de un patrón de atrás? Y vamos a pensar, vamos a leer algo más en Génesis capítulo 25, versículo 22. Les voy a leer algo aún más fuerte. Génesis 25, 22 dice de la siguiente manera, pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Cuando la mamá de Jacob y de Esaú estaba en embarazo y se dio cuenta que entre sus hijos había un conflicto porque peleaban, imagínense uno embarazado de mellizos y que ellos se la pasen peleando, o sea, peleando en el estómago de uno. ¿Se imaginan la angustia? Y ella dice, ¿para qué vivo yo? Mejor sería morirme. ¿Qué mamá en estado de gestación desea morirse? Tal vez una mamá que está luchando con sus emociones. Y tal vez la mamá de Jacob luchaba con emociones. Y la idea es que nosotros hoy podamos preguntarnos, tal vez esa tendencia depresiva viene desde mi mamá, tal vez esa forma de comportarme viene desde mi abuela, porque Jacob tenía una tendencia que venía arrastrando desde sus papás
y ahora la estaba legando a sus hijos. Entonces vamos a preguntarnos desde dónde viene la herida, desde dónde comenzó. Porque sus papás tenían ciclos sin resolver. Y yo quiero que tú y yo pensemos hoy que es posible que nuestros papás tienen ciclos sin resolver. Y uno de los errores que nosotros a veces cometemos es que tal vez le decimos a nuestro papá o le decimos a nuestra mamá, tal vez estamos ahí como con la sensación de, mamá, es que tú tienes que cambiar esto para que yo pueda cambiar. Papá, es que tú tienes que cambiar esto para que yo pueda cambiar. No. Hoy Dios nos ha traído para que nosotros pensemos que con respecto a nosotros, que con respecto a mí. Y yo quiero invitarte a que tú reflexiones en tus relaciones de hoy. Tu relación con tu esposo, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, con tus amigas, con tu jefe, con quien sea. ¿Qué tipo de comunicación tienes? Eres de las personas que comienza una conversación, pero tal vez cuando tienes un tema difícil no vuelves a hablar. Empiezas a dejar a las personas en visto porque entraron en un tema que era sensible para ti. ¿O eres de las personas que no se quiere relacionar? ¿O eres de las personas que responde con fuerza o que teme al compromiso? Miren, hay una tendencia últimamente y es a que nos dificulte totalmente relacionarnos. No queremos relacionarnos. Y a veces uno dice, ¿cuándo comenzó? ¿Conmigo? Y yo quiero invitarte a que le preguntes al vecino. Ahí dile, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó tu herida? Haz memoria. Dile, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó esa situación? Y la idea es que tú hoy te preguntes, ¿cuándo comenzó? ¿En qué momento comenzó? ¿Cuándo comencé a sentirme de esa forma? ¿Y cuándo comencé a comportarme de esa manera? Pero ahora vas a hacerle otra pregunta al vecino o a la vecina. Dile, ¿tú qué has normalizado que no es tan normal? ¿Qué ves normal que no es tan normal? Porque a veces cuando nosotros vamos y vemos la vida, vemos una historia de una mamá que está resentida con todo el mundo, que está herida. Pero mamá nunca nos dijo por qué, simplemente la vemos siempre sola. Y ahora que nosotros tenemos una edad, estamos solos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y hay una frase que a veces nos dicen y es que nosotros duramos poco tiempo en el vientre de nuestros papás, pero las costumbres de ellos van a durar mucho tiempo en nuestras mentes. Y la idea es que tú hoy puedas reconocer, porque vamos a saltarnos en el pasaje. Yo quiero pedirles que me acompañen a Génesis capítulo 42, que abramos ahí la Biblia, en Génesis capítulo 42, porque resulta que la herida no se queda ahí. Génesis capítulo 42. En el versículo 15 de Génesis capítulo 42 dice de la siguiente manera: en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces les puso juntos en la cárcel por 3. ¿Ustedes se pueden imaginar? Resulta que José es vendido para Egipto. Él va a Egipto, está un tiempo en la cárcel. Por una situación hay un malentendido que se dio. Y resulta que después el faraón tiene un sueño y él lo interpreta. Y como él tiene la capacidad de interpretar, lo ponen de gobernador. Y él se convierte en la persona más importante, la segunda más importante de Egipto. Cuando está en Egipto, los hermanos de él que estaban pasando hambruna vienen y él los reconoce. José, el que no era vengativo, el que no era malo, el que no era odioso con sus hermanos, ¿qué está haciendo en este texto? ¿Los está mandando a dónde? A la cárcel. Les dice, ahora se van para la cárcel. Todavía no se ha revelado, todavía no les ha dicho quién es, los mandó a la cárcel. Porque esas heridas que nosotros no sanamos a nivel familiar se siguen extendiendo y afectan a las personas que menos creíamos que iban a afectar.
Tal vez uno dice, ay, pero Josecito tan bonito, tan soñador, tan cercano a Cristo, ay, qué lindo. Pues sí, ahora los está mandando a la cárcel porque su corazón está dolido. Y uno termina haciendo cosas que uno no pensó que fuera a hacer, pero que posiblemente las hace por una razón, y es que, sí, gracias, sí, gracias. No sé, él está en silencio, pero no sé por qué está sonando. Y algo que pasa es que tú empiezas a repetir comportamientos y a repetir conductas que no pensabas que ibas a repetir por algo que guardaste. Y yo quiero que tú pienses en esa conversación tal vez pendiente que tienes con alguien de tu familia, tal vez con tu papá, tal vez con tu mamá, y que tú dices, no, ya eso se quedó ahí guardado, dejémoslo ahí. Pero tú sabes que ahí hay algo guardado y que eso lo que pasa es que está creciendo. Y aunque tú eras de buenas intenciones, ahora te desconoces y dices, ay, qué raro, yo no era así. Ay, qué raro, yo era diferente. Y ahora en las relaciones te estás volviendo una persona compleja. A veces nos pasa que decimos, es que nadie me da la talla. Es que nadie es lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo necesito. Pero cuando tú miras a tu alrededor, todas las personas en tu familia están solas. Porque tal vez nunca te dijeron que esa hiperexpectativa del mundo no era tan real, que las relaciones se construyen con seres humanos reales, que tenemos defectos, que tenemos subidas y bajadas. Y entonces tú estás escuchando consejos de una persona que todavía no ha podido lidiar con su vida y te encuentras en una situación en la que tú dices, ¡ah! Me siento mal, pero hay una herida ya que tal vez tú no has podido escarbar. Y la idea es que hoy podamos ver que José está siendo afectado, aunque era como el bueno de la historia. Y miren lo que hace José. Vamos a mirar, porque en el versículo 42, él los manda a la cárcel. Sus hermanos entonces son metidos presos durante 3 días. Y en esos 3 días que ellos son metidos allí en la cárcel, él no cambia de parecer. No es que al tercer día él va y les dice, hola, buenas, cambié, qué pena, yo soy José, por favor, perdóneme por lo que acabo de hacer. No, él sigue alimentando eso allí. Pasan varios capítulos hasta que José toma una decisión. Yo quiero invitarles a que abramos Génesis 45, vamos a ir al final de la historia, en Génesis capítulo 45, porque lo que estamos haciendo es un recorrido flash por toda esta historia, pero para irnos a los puntos que queremos enfatizar. Génesis 45, 7 dice, el título dice, José se da a conocer a sus hermanos. Entonces dijo el versículo 4, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tienen que pasar varias cosas para que José pueda decirles, fue Dios quien me trajo acá. Pero José pasa por una Y, por la misma Y por la que vamos a pasar cada uno de los que estamos en este lugar. Tú y yo que estamos en este lugar, tú dices, sí, tal vez yo he sido el hijo mayor al que le exigieron y por eso le exijo al mundo, por eso tengo expectativas altas, por eso soy muy perfeccionista. Tal vez yo fui el hijo menor. Tal vez soy una persona a la que no le exigieron tanto, tal vez me victimizaron, tal vez mi papá me dieron todo y nunca me confrontaron. Tal vez aunque veían que lo que yo estaba haciendo era mal, nunca mis papás pudieron sentarse frente a mi cara y decirme, eso que tú estás haciendo está mal. Pero tal vez tú hoy puedes decir, hoy es ese día en el que yo me paro frente a una y tú y yo hoy podemos decir, sigo en el mismo ritmo en el que viene mi familia. O tú dices, yo voy a tomar otra decisión, yo voy a hacer algo diferente.
diferente. Y hay un pensamiento importante en el que José está con sus hermanos y él se reúne con sus hermanos y él tiene un momento decisivo. José tiene un momento en el que él le dice a sus hermanos, en Génesis capítulo 50, vamos a avanzar un poco más, en el versículo 50, Génesis les dice, versículo 20, Génesis capítulo 50, en el versículo 20, él les dice de la siguiente manera: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay una cosa que me encanta de este texto y es que resulta que cuando el papá de José muere, los hermanos dicen, ahora sí se nos armó la grande, porque con mi papá vivo pues era normal que José nos tratara bien, pero ahora que mi papá murió, ahora sí, eso, ahora sí perdimos, grave, estamos en problemas. Entonces José les dice, no, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios, y yo quiero que pensemos en la primera parte. José les dice, lo que ustedes hicieron estuvo mal, ustedes pensaron en dañarme. Y esta frase tiene mucho contenido, porque José tiene un momento en que les abre el corazón y les dice, lo que ustedes hicieron fue para dañarme. Y esto me encanta, ¿saben por qué? Porque tú y yo tenemos una conversación pendiente en muchas ocasiones con nuestro papá o con nuestra mamá. Y hay un momento en la vida en la que a veces nosotros tendremos que sentarnos con papá o mamá y decirle, mamá, el hecho de que tú me hayas tratado como hija mayor siempre me dañó, me afectó. El hecho de que tú no me comunicaras las cosas, que estuvieras deprimida, papá, que tú estuvieras adicto al trabajo todo el día y que no me enseñaras que la familia era más importante, eso me dañó. Y tal vez tú puedes verlo como algo fuerte, tal vez tú puedes verlo como, ¡oh! ¿Yo cómo le voy a decir eso a mi papá? Pues si el Señor te guía a que tú lo puedas hacer, sería bueno que tú lo puedas hacer desde el amor y desde el perdón. Pero también algo que tú puedes hacer es escribir una nota y decirle al Señor, yo quiero poner esto sobre algo. Y que tú le digas a tu mamá, mamá, yo me volví una persona obsesivo-compulsiva y perfeccionista porque tú me enseñaste eso. Mamá o papá, yo me volví una persona supremamente temerosa porque a ti te daba miedo que me diera gripa y me muriera de gripa y por eso me volví así. Y tal vez tú vas a tener un momento en el que necesitas tener un tiempo de verdad, en el que tú le dices a tus papás, papá y mamá, hoy me da miedo el matrimonio y por eso no me he casado ni me quiero casar, porque lo que ustedes hicieron hizo que yo le tenga miedo al compromiso. O tal vez tú le tienes que decir a tus papás, papás, todo lo que yo sufrí hizo que yo no quiera tener hijos, porque ustedes me ocasionaron dolores tan fuertes que nunca les dije, pero que me lastimaron y por esa razón yo no quiero tener hijos. O tal vez tú necesitas decirle a tu papá o a tu mamá, papá y mamá, ustedes no estuvieron ahí para mí y yo no tengo ni idea cómo jugar con mi hijo, no sé cómo jugar. Por eso, al igual que Jacob, lo lleno de regalos y lo lleno de regalos a mis hijos porque no sé cómo sentarme a armar un rompecabezas o porque no sé cómo sentarme a hablar de cómo te sientes. Y tal vez tu hijo se pone a llorar a veces y tú dices, ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Dejémoslo que llore, prendámosle el televisor. Porque tal vez tu hijo te recuerda una emoción que tú aún no has procesado y que tú hoy necesitas decirle al Señor, hoy estoy en una Y. Hoy estoy en una Y en mi vida donde tengo que tomar una decisión. Y yo quiero invitarte a que tú puedas pensar, porque hay otra persona que estuvo su vida en una cruz y también tuvo dos propuestas al lado. A un lado hay un hombre que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a
nosotros. Pero al otro lado tiene a alguien que le dice: tú no sabes con quién estás hablando, ¿qué te pasa? Este es el Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Y Jesús en ese momento elige perdonar. Y cuando Jesús perdona a este ladrón que está subido aquí en la cruz a su lado, está dándonos gracia a ti y a mí para que tú y yo podamos perdonar esos faltantes que nosotros tuvimos, esos faltantes que tal vez nos generó nuestro papá, nuestra mamá, nuestra historia, lo que sea, una relación, lo que sea, la dinámica con nuestros hermanos. Y la idea es que tú hoy puedas decirle al Señor: yo hoy tengo una Y. Tal vez mi Y ha sido como José al comienzo, mandar a la cárcel a todos los que más puedo. Pero no nos damos cuenta que nos mandamos a la cárcel nosotros mismos. Y la idea es que tú hoy puedas decir: necesito salir de ese patrón. Yo hoy necesito perdonar. Pero hay algo más que dice este versículo. Génesis 50:20 dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a hacer bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo les voy a contar una cosa. Para mí es muy fácil identificarme con las personas que tienen temas emocionales como ansiedad, depresión. Me identifico muy fácil porque es una área que entiendo con mucha facilidad. Y a veces uno diría: ay, Señor, pero yo no quiero ser tan sensible emocionalmente. Yo puedo llorar viendo el minuto de Dios. Y tal vez tú dices: ¿por qué tengo que ser tan emocional? Pero la idea es que tú le puedas decir al Señor: gracias, porque eso que yo viví, tú lo puedes usar para bien. Aunque haya sido pensado para hacerme mal, aunque haya sido pensado para dañarme, tú lo puedes utilizar para mi bien. Y que tú hoy le digas al Señor: Señor, tal vez esa herida se ocasionó en un momento en el que ellos no sabían. Tal vez eso se ocasionó en un momento en el que mis hermanos no sabían, o en el que mi pareja, quien sea, no sabía. Pero yo hoy quiero pedirte que tú me ayudes a agradecerte, porque eso hace que yo necesite a un Salvador. Tener esa herida hace que tú le puedas decir al Señor: Señor, sálvame, y yo hoy quiero ir a ti. Yo quiero invitarte a que tú puedas estar sobre tus pies. Señor, y hoy te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tal vez hoy hemos reconocido que tenemos heridas. Y tú le vas a decir: Señor, yo hoy reconozco. Y ahí con tus ojos cerrados, nadie más está prestando atención a qué sucede contigo, sino Dios, el mismo creador del cielo y la tierra, el que te pintó así como tú eres, con tu estatura, con tus ojos. Ese que te pintó de esa forma está aquí contigo en este momento. Y tú le vas a decir: Señor, muéstrame cuáles de esas conductas que tengo hoy tal vez obedecen a una tendencia en mi familia. Dile: Señor, muéstrame. Y ahí tal vez Dios va a traer a tu corazón o a tu mente conductas que tú realizas. Tal vez tú evitas a las personas, o tal vez tú reaccionas con ira y eres en ocasiones irascible y te pones irritable y reaccionas con fuerza, y a veces dices: pero yo, ¿por qué me comporto así? Y ahí con tus ojos cerrados, tal vez hay situaciones en las que tú te muestras con muchos celos, con miedo, con inseguridad de perder a otra persona, porque tal vez ya perdiste en otro momento de tu vida. Y tú le vas a decir: Señor, muéstrame desde dónde viene esa herida. ¿Qué escuché o qué viví? Porque hay heridas que a veces no son tan visibles, pero las sentimos porque todos los días nos comportamos de forma que no queremos comportarnos. Y tú le vas a decir: muéstrame. Muéstrame por qué soy tan perfeccionista. Muéstrame por qué soy tan controladora.
Muéstrame por qué soy adicto a la aprobación. Muéstrame por qué soy tan temeroso. Todo me da temor. Muéstrame por qué comienzo las cosas pero no las termino. Muéstrame por qué me meto a trabajar y se me olvida el mundo. ¿Desde dónde viene esa adicción al trabajo? Y tú le vas a decir: hoy te pido que me muestres. Pero Señor, yo hoy estoy frente a una Y. Yo hoy estoy frente a una Y en mi vida. Dile: yo necesito que tú me ayudes hoy a perdonar. Y ahí con tus ojos cerrados, tú le vas a decir: Señor, yo hoy quiero ver esa escena en la que tú perdonas y en la que tú das el perdón total a un hombre que clamó por misericordia. Y yo te pido que hoy me recuerdes que tú me has perdonado a mí y que yo hoy puedo recibir ese perdón para perdonar a otras personas. Y tú le vas a decir: ayúdame hoy. Y ahí tú le vas a decir: yo hoy quiero recibir ese abrazo que viene de ti, Señor. Ese abrazo en el que yo siento que soy consolado. Ese abrazo en el que yo siento que tú haces algo nuevo en mi vida. Y tú le vas a decir: Señor, pero muéstrame. Yo quiero invitarte a que ahí tú pongas tu mano en tu corazón y que tú le digas: pero muéstrame si tengo que hacer algo más. Tal vez una conversación con estas personas que me han herido. Tal vez una carta que deba escribir y entregárselas. O tal vez una carta que tengo que escribir para mí a modo de resolución, donde cierro ese ciclo de esa herida con mis padres y digo: no repito más ese patrón. Yo quiero invitarte a que tú le digas ahí: Señor, muéstrame qué debo hacer. Y tú vas a orar conmigo y tú le vas a decir: Señor, ayúdame a romper ese patrón en mis relaciones. Recuérdame que mi historia familiar no tiene por qué determinar la historia de mis próximas relaciones. Y yo quiero invitarte, si hoy has venido en familia, si tú tienes ahí alguien a tu lado, tal vez esa persona vino sola, pero yo quiero invitarte a que te acerques y que tal vez pongas tu mano sobre la de esa persona o tal vez sobre su hombro y que tú puedas orar por él o por ella y que tú le digas: Señor, dale fuerzas. Pero ahí ese brazo que tú tienes sobre esa persona va a representar la cercanía. Tú le vas a decir, tú te vas a acercar a esa persona, que no se vaya a quedar nadie sin que alguien ore por él o por ella. Yo quiero invitarte a que tú pongas ahí tu brazo sobre otra persona y que tú te puedas acercar. Aquí adelante tengo una persona para que alguien se pueda acercar. Y tú vas a orar por esa persona que tienes ahí. Tú le vas a decir: Señor, que ella o que él puedan sentir tu abrazo. Que con este abrazo que yo le estoy dando a esta persona, él o ella puedan sentir que hay un Dios familiar que ama a las familias y que tú hoy puedas hacer algo nuevo. Y tú le vas a decir: Señor, haz algo nuevo en su vida. Yo te pido que tú hoy sanes y que hoy sea un nuevo punto de comienzo en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitar a las personas que han venido hoy por primera vez, que nos acompañan hoy por primera vez. Queremos tener un detalle y orar con ustedes y tomar sus datos. Yo quiero invitarles muy respetuosamente a que quienes han venido por primera vez puedan pasar aquí adelante. Si tal vez tú trajiste un amigo por primera vez, queremos motivarte a que lo puedas acompañar, a que pases aquí adelante con él. No vamos a hacer nada extraño, solo queremos orar por ti. Queremos invitarte a que pases aquí adelante. Queremos tomar tus datos. A las personas que han venido por primera vez, no, así está bien. Las personas que hayan venido por primera vez, queremos invitarles a que vengan acá. Tranquilos, no les vamos a hacer nada. Queremos orar con ustedes. Yo quiero invitarles a que ahí oremos. Creo que tenemos más personas que han venido por primera vez. A los amigos que los han traído, queremos invitarles. Yo quiero invitarte a que ahí tú cierres tus ojos y que tú le puedas decir conmigo: la iglesia me puede acompañar. Vas a decirle conmigo: Señor Jesús,
en esta noche yo reconozco que te necesito. Hoy quiero entregarte el control de mi vida, de mi familia y de mis relaciones. Enséñame a hacer una vida nueva donde tú estás en control y donde tú puedes escribir una nueva historia. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos pedirles que nos acompañen aquí 2 minuticos, aquí con Diego, con Héctor acá. Por acá nos pueden acompañar. 1 minuto, iglesia. Vamos a continuar acá. Y la iglesia, vamos a continuar con nuestros ojos cerrados. Y ahí tú vas a seguir con tus ojos cerrados. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar y que tú le digas: Señor, yo te pido. Vamos a estar ahí con nuestros ojos cerrados. Y yo quiero invitarte a que tú le digas: Señor, ayúdame hoy a creer que tú puedes hacer algo nuevo, que tú puedes hacer un milagro en mi vida, un milagro en mi familia. Y yo quiero invitarte a que ahí tú ores y que tú le digas: Señor, yo quiero terminar este tiempo creyendo que tú eres un Dios que puedes hacer milagros. Y es posible que mientras ahora oramos vengan pensamientos a tu mente de: tu hogar no se puede restaurar, lo que tú crees no se va a dar, pero tú le vas a decir: Señor, ayúdame a creer que contigo puede haber una nueva historia. Y yo te invito a que ahí tú puedas adorar y que tú le digas: Señor, ayúdame a creer que tú puedes hacer algo nuevo en mi vida, algo nuevo en mi familia, algo nuevo en mis generaciones. Señor, yo te pido que tu presencia esté con nosotros y en nosotros, y que a partir de hoy, Señor, podamos tomar decisiones. Ayúdanos a ser conscientes de nuestro pasado, de nuestra historia, pero ayúdanos a comprender que nuestro futuro puede ser distinto. Yo quiero invitarte a que ahí con tus labios tú le digas: Señor, ayúdame a que esta palabra quede grabada en mi corazón, a que esta palabra pueda hacer algo nuevo en mi vida, Señor. Que aunque muchas personas hayan hecho cosas para mi mal, que tú lo puedas usar para bien. Yo quiero invitarte a que como iglesia tú puedas levantar tu voz y que tú la puedas decir: Señor, en esta noche ayúdame a que mi fe hoy pueda crecer, a que mi fe hoy pueda ser diferente y que yo pueda saber que tú puedes hacer algo nuevo. En el nombre de Jesús, amén